Mi nombre es Sarah, y he sido dentista por más de 2 décadas. Es una carrera que amo, pero el camino para llegar aquí no fue fácil. Mientras estoy sentada en mi oficina, mirando el diploma enmarcado en la pared, no puedo evitar reflexionar sobre el tumultuoso viaje que me llevó a este punto. Crecí en un hogar donde siempre me sentí como la segunda opción. Mis padres, Jack y Linda, nunca intentaron ocultar su preferencia por mi hermana menor, Emily. Ella nació cuando yo tenía 10 años, y desde ese momento fue claro quién era la hija favorita. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, sabía que quería estudiar odontología. Había sido mi sueño desde que era una niña pequeña, fascinada por cómo mi dentista pediátrico podía hacer que incluso los procedimientos más aterradores parecieran mágicos. Mamá, papá, me han aceptado en el programa de odontología de la Universidad Estatal, anuncié una noche durante la cena, apenas capaz de contener mi emoción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre carraspeó. Eso es bueno, Sarah, pero sabes que no podemos permitirnos eso. Estamos ahorrando para el futuro de Emily. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero he trabajado tan duro. Mis calificaciones son perfectas, balbuceé. Te equivocaste, intervino mi madre, con una voz fría. Siempre hemos sido claros sobre nuestras prioridades. Emily tiene un futuro brillante por delante. Tú, bueno, encontrarás algo adecuado, estoy segura. Corrí de la mesa, con lágrimas corriendo por mi rostro. Al día siguiente, visité a mis abuelos, Robert y Margaret. Siempre habían sido más amables conmigo, más comprensivos. Cuando les conté lo que había pasado, el rostro de mi abuelo se puso rojo de ira. Esos tontos, murmuró. No te preocupes, Sarah. Nos aseguraremos de que vayas a esa universidad. Fieles a su palabra, mis abuelos reunieron hasta el último centavo para ayudarme con la matrícula. Trabajé en varios empleos, estudié más duro que nunca y finalmente me gradué como la mejor de mi clase. Durante mi último año de la escuela de odontología, conocí a Tom. Era encantador, guapo y parecía preocuparse genuinamente por mí. Nos casamos poco después de graduarnos, a pesar de las objeciones de mis padres. Estás cometiendo un error, me susurró mi madre durante la recepción. Él no es lo suficientemente bueno para esta familia. La ignoré, convencida de que, por una vez en mi vida, había tomado la decisión correcta. Qué equivocada estaba. Los primeros años fueron buenos. Tuvimos 2 hermosos hijos, Max y Lily, y comencé a construir mi práctica dental. Pero con el tiempo, Tom cambió. El hombre encantador del que me había enamorado desapareció, reemplazado por alguien que apenas reconocía. Empezó con la bebida. Una cerveza o 2 después del trabajo se convirtieron en un paquete de 6, luego en una botella de whisky. Llegaba tarde a casa, apestando a alcohol, buscando peleas por cualquier cosa. Lo soporté durante años, esperando que volviera a ser el hombre con el que me había casado. Pero una noche, mientras lo veía casi dejar caer a nuestra hija pequeña en un estupor alcohólico, supe que había terminado. El divorcio fue complicado, pero al final obtuve la custodia de los niños y mantuve mi práctica. El día que les conté a mis padres sobre el divorcio, esperé ingenuamente recibir algo de apoyo. En cambio, me encontré con una fría decepción y culpas. Seguro que estás exagerando, dijo mi madre, con su voz cargada de desdén. Tom siempre pareció un buen hombre. Probablemente lo empujaste a beber con tus quejas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Reuní a mis hijos y me fui, jurando no volver a buscar su aprobación. Mientras tanto, la vida de mi hermana Emily parecía perfecta. Se había convertido en psicóloga, se casó con un exitoso hombre de negocios llamado David y tuvo 2 hijos. Mis padres nunca perdían la oportunidad de recordarme lo bien que le iba. Emily acaba de comprar una nueva casa en ese vecindario elegante, mencionaba casualmente mi madre durante nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. Su práctica está despegando.
Es tan agradable tener una hija de la que estar orgullosos. Pasaron los años y construí una exitosa práctica dental. Me iba bien financieramente, incluso pude comprar un buen apartamento en una buena zona de la ciudad. Irónicamente, hubo momentos en que mis padres me llamaban, pidiendo dinero. Sarah, tu padre y yo estamos un poco cortos este mes. Esperábamos que pudieras ayudar, decía mi madre, con un tono dulcemente azucarado. A pesar de todo, siempre les enviaba lo que necesitaban. Parte de mí esperaba que, al ser generosa, finalmente vieran mi valor. Pero su actitud nunca cambió. Un día, recibí una llamada de Emily. Nuestros padres habían fallecido repentinamente en un accidente de coche. Estaba devastada, no solo por su pérdida, sino por darme cuenta de que nunca tendríamos la oportunidad de reconciliarnos. Estoy en las Maldivas con David, dijo Emily, su voz crepitando a través de la línea internacional. ¿Podrías encargarte de los arreglos del funeral? Trataremos de regresar lo antes posible. Así que ahí estaba, planeando el funeral de mis padres mientras mi hermana descansaba en una playa al otro lado del mundo. Me entregué a la tarea, decidida a darles un hermoso adiós a pesar de nuestra complicada relación. El día del funeral llegó, y Emily finalmente apareció, bronceada y aparentemente despreocupada. Justo después del funeral, un abogado se acercó a nosotras. Necesitamos discutir el testamento. No había pensado en el testamento. Seguramente, a pesar de todo, mis padres no me olvidarían completamente. Pero mientras el abogado leía los detalles, quedó claro que eso era exactamente lo que habían hecho. Todo, la casa, los ahorros, incluso los objetos familiares, se lo habían dejado a Emily. No hubo ni siquiera una mención de mi nombre. Mientras conducía a casa ese día, tomé una decisión. Ya no buscaría la aprobación de personas que nunca me la darían. Tenía a mis hijos, mi carrera y mi propia vida. Era hora de vivirla en mis propios términos. Después del funeral, mi relación con Emily se volvió aún más distante. Rara vez hablábamos, salvo por los saludos obligatorios en las fiestas y los deseos de cumpleaños a través de Skype. Veía a mis sobrinos, Tommy y Jake, durante estas llamadas, pero apenas era suficiente para formar una verdadera relación con ellos. Por lo que podía ver, los niños estaban creciendo para ser bastante difíciles de manejar. Durante una videollamada memorable, vi como Tommy, de 6 años, tuvo una rabieta porque Emily no le compraba una nueva tableta. «Pero la quiero ahora», gritó, con el rostro rojo de ira. Emily simplemente sonrió con indulgencia. «Ahora, cariño, no siempre podemos obtener lo que queremos de inmediato. Hablaremos de ello más tarde, ¿de acuerdo?» No pude evitar intervenir. «Emily, ¿no crees que deberías ser un poco más firme con él? Ese comportamiento no es adecuado para su edad». El rostro de mi hermana se endureció. «Soy psicóloga, Sarah. Creo que sé cómo criar a mis hijos sin causarles traumas infantiles. Necesitan sentirse libres de expresarse». Con los años, mis propios hijos crecieron y se fueron de casa para comenzar sus propias vidas. Max se convirtió en un exitoso ingeniero de software, mientras que Lily siguió mis pasos y fue a la escuela de odontología. Estaba inmensamente orgullosa de ambos. Con los niños fuera de casa, comencé a disfrutar de la tranquila vida de una madre con el nido vacío. Adopté un gato, el señor Bigotes, quien rápidamente se convirtió en mi compañero constante. Mis días transcurrían en una cómoda rutina de trabajo, hogar y cenas ocasionales con amigos. Entonces, una lluviosa tarde de martes, mi pacífica vida se vio interrumpida por unos frenéticos golpes en la puerta. La abrí para encontrar a Emily de pie allí, con el rímel corriendo por su rostro, con Tommy y Jake a su lado. «Sarah», sollozó, «necesito tu ayuda. David y yo tuvimos una gran pelea, y solo necesito un lugar donde quedarme por un tiempo». Vacilé por un momento,
recordando todos los años de dolor y negligencia, pero mirando el rostro cubierto de lágrimas de mi hermana y las expresiones confusas de mis sobrinos, supe que no podía rechazarlos. Entra, dije, apartándome para dejarles entrar. Mientras entraban en mi apartamento, eché un primer vistazo real a Tommy y Jack en años. Tommy, que ahora tenía 9, tenía una expresión hosca, mientras que Jack, de 6, estaba rebotando por las paredes, tocando todo a su paso. Jack, cariño, por favor no toques eso, dije suavemente mientras él alcanzaba un jarrón antiguo. Me ignoró por completo, tirando el jarrón al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. Emily apenas reaccionó. Oh, los niños son niños, dijo con una débil risa. Lo reemplazaremos, ¿verdad, Jack? Jack simplemente se encogió de hombros y pasó al siguiente objeto frágil. Respiré hondo, recordándome a mí misma que eran invitados en mi casa y que esto solo sería temporal. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro que Emily no tenía la intención de irse en el corto plazo. Mi apartamento, antes ordenado, descendió al caos. Juguetes y ropa estaban esparcidos por todas partes, las paredes estaban cubiertas de dibujos de crayón y el ruido constante me estaba volviendo loca. Una tarde particularmente difícil, regresé a casa después de un largo día en la oficina dental para encontrar mi sala de estar en completo desorden. El suelo estaba cubierto de juguetes, bocadillos triturados y lo que parecía ser el relleno de uno de mis cojines decorativos. En el centro de todo estaban Tommy y Jack, alegremente involucrados en lo que parecía ser una pelea de comida, usando mi vajilla fina como munición. Niños, exclamé, con el shock y la frustración evidentes en mi voz. Apenas me miraron y continuaron con su juego ruidoso sin perder el ritmo. Miré frenéticamente a mi alrededor buscando a Emily, finalmente la vi descansando en el balcón, absorta en su teléfono. Emily, llamé, tratando de mantener mi voz firme. ¿Has visto lo que están haciendo los niños? Ella levantó la vista brevemente, una expresión de leve molestia cruzó su rostro. Solo están jugando, Sarah. No seas aguafiestas. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi cabeza antes de hablar de nuevo. Emily, están destruyendo mi casa. Esto tiene que parar. Emily puso los ojos en blanco y, a regañadientes, se levantó de su silla. Se paseó por la sala, examinando el caos con una mirada desinteresada. Está bien, chicos, ya es suficiente por ahora. ¿Por qué no ven algo de televisión? Los niños vitorearon y corrieron hacia la habitación de invitados, dejando el desorden atrás. Miré a mi hermana con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿No los vas a hacer recoger? Oh, relájate, dijo Emily con desdén. Me encargaré de eso más tarde. Siempre eres tan rígida, Sarah. No es bueno para tu presión arterial. A medida que pasaban los días, me encontraba cada vez más estresada. El ruido constante, el desorden, la falta de respeto por mi hogar y mis reglas, todo estaba cobrándome factura. Incluso el señor Bigotes, mi gato normalmente afectuoso, había comenzado a esconderse bajo mi cama la mayor parte del tiempo, solo salía para comer y usar su caja de arena. Una noche, mientras preparaba la cena, una tarea que de alguna manera había recaído exclusivamente sobre mí a pesar de que Emily y los niños eran mis huéspedes, alguien llamó a la puerta. La abrí para encontrar a la señora Johnson, mi anciana vecina del piso de abajo, con una expresión severa en el rostro. Doctora Sarah, comenzó, su voz apenas conteniendo su enojo. Siempre te he considerado una vecina ejemplar, pero estas últimas semanas han sido insoportables. El ruido de tu apartamento es constante. Puedo escuchar gritos y cosas rompiéndose a todas horas del día y de la noche. ¿Qué está ocurriendo aquí? Sentí que me sonrojaba de vergüenza. Lo siento mucho, señora Johnson. Mi hermana y sus hijos están quedándose conmigo temporalmente y temo que los chicos pueden ser un poco enérgicos. La expresión de la señora Johnson se suavizó ligeramente.
Entiendo que los niños pueden ser animados, querida, pero esto va más allá de eso. Y no es solo el ruido, ¿has visto lo que han hecho en el pasillo? Me hizo señas para que la siguiera. Caminamos hasta la escalera y jadeé de horror. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, dibujos toscos y palabras mal escritas pintadas con colores chillones. Reconocí de inmediato el estilo de Tommy. Esto es inaceptable, tartamudeé, mortificada. No tenía idea. Limpiaré esto de inmediato, señora Johnson, y prometo que no volverá a ocurrir. Espero que sea así, respondió con firmeza. De lo contrario, me temo que tendré que informar esto a la administración del edificio y a las autoridades correspondientes. Una vez que se fue, me apoyé contra la pared, abrumada por el desastre en que se había convertido mi vida. Tomando una profunda respiración, me armé de valor y marché de regreso a mi apartamento. Al abrir la puerta, me recibió el sonido de las risas de Tommy y Jack, intercaladas con el estruendo de algo más que se rompía. Chicos, dije con firmeza. Apaguen eso. Tenemos trabajo que hacer. Me ignoraron, como de costumbre. Me acerqué y apagué el televisor. Oye, protestó Tommy. Estábamos jugando. Ya no, respondí. Van a limpiar el desastre que hicieron en el pasillo. Vengan conmigo, ahora. Gruñendo y quejándose, me siguieron hasta la escalera. Les entregué cepillos y un balde de agua con jabón. Empiecen a limpiar, les ordené. Me miraron incrédulos. Pero mamá dijo que no tenemos que hacer tareas, balbuceó Tommy. Tu mamá no está aquí ahora, dije, con la paciencia al límite. Y en mi casa, limpiamos nuestros desastres. Pasaron el trapo por las paredes a regañadientes, más interesados en salpicarse el uno al otro que en limpiar realmente. Estaba a punto de intervenir cuando escuché pasos en las escaleras. Para mi sorpresa, era Mark, el hijo de la señora Johnson, con su uniforme de policía, probablemente acababa de salir de turno. ¿Todo bien por aquí, doctora Sarah?, preguntó, mirando a los niños con desconfianza. Aprovechando la oportunidad, le expliqué la situación. El rostro de Mark se endureció mientras se dirigía a Tommy y Jack. Escuchen, chicos, dijo con severidad. El vandalismo es una ofensa grave. Si no limpian esto adecuadamente, tendremos serios problemas. ¿Entendido? Los ojos de los niños se abrieron de miedo. Asintieron con vigor y comenzaron a fregar las paredes con nuevo entusiasmo. Estaba supervisando su progreso cuando escuché el sonido del ascensor. Emily salió, recién llegada de un viaje al salón de belleza, con el cabello y las uñas impecables. Su mandíbula cayó cuando vio la escena ante ella. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó. Le expliqué la situación con calma, pero Emily no estaba dispuesta a aceptar nada. ¿Cómo te atreves a obligar a mis hijos a hacer trabajos forzados?, gritó. Esto es un castigo cruel e inusual. Cruel, respondí, finalmente perdiendo la paciencia. Cruel es dejar que destruyan la propiedad de los demás sin consecuencias. Emily tomó las manos de los niños. Vámonos. No permitiré que los sometas a este abuso. Los días siguientes fueron tensos. Emily y los niños se quedaron, pero apenas me hablaban. Empezaba a pensar que las cosas no podían empeorar. Me equivocaba. Llegué a casa del trabajo una tarde para encontrar mi apartamento inquietantemente silencioso. Hola, llamé. Un maullido débil me respondió. Seguí el sonido y encontré al señor Bigotes acurrucado en una esquina, su pelaje de un sorprendente tono azul. Dios mío, exclamé. El pobre gato estaba cubierto de pintura, desesperadamente intentando lamerla. Grité de horror y enojo, recogí al señor Bigotes y lo envolví en una toalla antes de llevarlo de urgencia al veterinario, con el corazón latiendo aceleradamente. El diagnóstico del veterinario fue sombrío. Ha ingerido una cantidad significativa de pintura, me dijo.
Tendremos que mantenerlo toda la noche para tratamiento. Dejar al señor Bigotes en la clínica fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Regresé a casa, temblando de furia. Emily estaba descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono. Le expliqué lo que había sucedido con el señor Bigotes, exigiendo que disciplinara a los niños y ayudara a limpiar el desastre que habían hecho. Emily se encogió de hombros. Es solo un gato, Sarah. No seas tan dramática. No podía creer lo que escuchaba. ¿Solo un gato? Podría morir, Emily. Bueno, ese no es mi problema, dijo con indiferencia. Y tampoco es mi problema limpiar. Después de todo, es tu apartamento. A la mañana siguiente, llegué a mi consultorio dental más temprano de lo habitual. Mi mente estaba dando vueltas con los eventos de las últimas semanas y sabía que necesitaba llegar al fondo de la situación. Con una profunda respiración, tomé mi teléfono y marqué el número de David. David, siento molestarte, comencé, pero necesito entender lo que está pasando. ¿Por qué tú y Emily pelearon? ¿Cuándo planea regresar a casa? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, David soltó un pesado suspiro. Sarah, me temo que Emily no volverá. Nos estamos divorciando. La historia de David comenzó a salir a borbotones, cada revelación más impactante que la anterior. Me contó cómo Emily había dejado su práctica de psicología años atrás, negándose a trabajar o incluso a ayudar en la casa. Su hogar se había deteriorado y los niños estaban completamente fuera de control. Y luego estaban las vacaciones que se tomaba, continuó David. Se iba sola, sin mí ni los niños, usando el dinero de la herencia de tus padres. Pensé que simplemente se estaba tomando un tiempo para ella, pero... Su voz se desvaneció, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Pero qué, David? Me engañó, Sarah. Varias veces, con diferentes hombres. Incluso... Dios, no puedo creer que esté diciendo esto, pero tuve que hacerme una prueba de ADN para confirmar que los niños eran míos. Afortunadamente, lo son. Pero después de todo eso, simplemente no pude seguir. Solicité el divorcio y le pedí que se fuera. Después de terminar la llamada con David, me quedé sentada en mi escritorio, tratando de procesar todo lo que había escuchado. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Emily no planeaba irse en el corto plazo. Me estaba usando como un respaldo, un lugar gratuito donde quedarse mientras su vida se desmoronaba. Esa noche, confronté a Emily. Los niños estaban en la habitación de invitados, absortos en sus videojuegos como de costumbre, mientras Emily descansaba en mi sofá, desplazándose por su teléfono. Emily, tenemos que hablar, dije con firmeza, sentándome frente a ella. Hablé con David hoy. ¿Es verdad? ¿De verdad te estás divorciando? Emily se encogió de hombros con aire de indiferencia. Sí, es verdad. David y yo terminamos. Estoy cansada de él y de sus expectativas. Pero no te preocupes, hermana, tú me ayudarás, ¿verdad? Después de todo, para eso están las hermanas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ayudarte? Emily, has puesto mi vida patas arriba. Ni siquiera estás intentando ponerte de pie. ¿Qué pasó con tu herencia? Seguramente puedes usar eso para encontrar tu propio lugar. Ella se rió con desdén. ¿Oh, ese dinero? Se acabó, Sarah. Apenas quedaban migajas de todos modos. Sentí que la ira comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Migajas? Emily, nuestros padres te dejaron más de $200,000. ¿Cómo pudiste gastar? Emily se encogió de hombros nuevamente, alcanzando su teléfono. La vida es cara, Sarah. No lo entenderías. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Años de resentimiento, semanas de frustración, todo salió a la superficie. No, tú eres la que no entiende,
dije, mi voz baja y controlada. He tenido suficiente. Consigue un trabajo, empieza a disciplinar a los niños, contribuye a este hogar o vete. Tienes una semana, Emily. Una semana para demostrarme que vas en serio con cambiar las cosas. Los ojos de Emily se abrieron de par en par con sorpresa. Por primera vez desde que llegó, parecía darse cuenta de que no iba a retroceder. Unos días después de mi ultimátum a Emily, llegué a casa tras un largo día en el consultorio dental. Al acercarme a la puerta de mi apartamento, me sorprendió un silencio inusual. No había gritos, ni estruendos, ni sonidos de destrucción. Era pacífico. Cansada, entré al apartamento. Emily, llamé. No hubo respuesta. Encontré a Tommy y Jack sentados tranquilamente en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, como si hubieran estado llorando. Mi corazón se hundió. Chicos, ¿dónde está su madre?, pregunté suavemente. Tommy me entregó en silencio un pedazo de papel con manos temblorosas. Lo desdoblé y comencé a leer. Querida Sarah, me he dado cuenta de que la maternidad simplemente no es para mí. Todavía soy joven, y quiero vivir mi vida. He conocido a alguien. Es joven, emocionante y no tiene equipaje. Nos vamos juntos de la ciudad. Siempre hablas de responsabilidad y todas esas cosas aburridas, así que aquí tienes la oportunidad de demostrar lo que predicas. Los niños son tu problema ahora. De todos modos, ya eres una solterona, así que al menos podrías ser útil y criarlos. No intentes contactarme. Para cuando leas esto, ya estaré muy lejos. Emily. Me desplomé en el sofá, con mi mente girando. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo abandonar a sus propios hijos? Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de David. Cuando contestó, apenas pude pronunciar las palabras. David, soy Sarah. Tienes que venir de inmediato. Es sobre los niños. En menos de una hora, David estaba en mi puerta. Le entregué la nota de Emily sin decir una palabra. Mientras la leía, su rostro pasó de la sorpresa, a la ira, y finalmente a una profunda tristeza. Oh, chicos, suspiró, arrodillándose para abrazar a Tommy y Jack. Lo siento mucho. Durante las siguientes horas, David y yo hablamos, tratando de resolver qué hacer. Quedaba claro que los niños necesitaban estabilidad y David estaba decidido a proporcionarles eso. Me los llevaré a casa, dijo con firmeza. Y mañana mismo, solicitaré la custodia completa. Asentí, sintiendo una ola de alivio. Creo que es lo mejor. Y David, te ayudaré en todo lo que pueda. Testificaré, proporcionaré testigos de carácter, lo que necesites. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales. David solicitó la custodia completa y me encontré relatando el comportamiento de Emily a jueces y trabajadores sociales con rostros severos. Al final, la decisión fue rápida. Emily, quien ni siquiera se presentó a las audiencias, fue despojada de sus derechos parentales. David obtuvo la custodia completa de Tommy y Jack. A medida que el polvo se asentaba, comencé a adaptarme a una nueva normalidad. Visitaba a David y a los niños a menudo, maravillada por los cambios en su hogar. David había contratado a una niñera a tiempo parcial para ayudar, pero también estaba haciendo un esfuerzo concertado por estar más presente en la vida de sus hijos. Un soleado sábado, aproximadamente un mes después de todo lo ocurrido, visité su casa. Me sorprendió ver a Tommy poniendo la mesa para el almuerzo, mientras que Jack ayudaba a David a preparar los sándwiches en la cocina. Tía Sarah, gritaron ambos, corriendo a abrazarme. Los abracé con fuerza, notándolo mucho más tranquilos y felices que parecían. Lo están haciendo muy bien, le comenté a David mientras observábamos a los niños jugar en el patio trasero después del almuerzo. Estás haciendo un gran trabajo. Han pasado 5 años y la vida ha tomado giros inesperados.
Todavía sigo practicando la odontología, encontrando satisfacción en mi trabajo y disfrutando de las tranquilas noches con el señor Bigotes, mi fiel compañero felino. Tommy, ahora de 14 años, se ha convertido en una especie de celebridad local. Su arte con grafitis, que una vez fue una fuente de frustración, ha evolucionado hasta convertirse en un talento genuino. Es un bloguero popular, mostrando su trabajo en línea e incluso ha sido destacado en las noticias. Su éxito le ha traído ingresos considerables, lo cual es inusual para alguien de su edad. Un domingo por la tarde, David y los niños me estaban visitando para nuestra cena familiar semanal. Estábamos poniéndonos al día sobre el último proyecto artístico de Tommy cuando hubo un inesperado golpe en la puerta. Para sorpresa de todos, era Emily. Entró abruptamente, con los ojos fijos en Tommy. Escuché que estás ganando bastante dinero ahora, dijo con una voz dulcemente empalagosa. Mamá necesita su parte. David dio un paso adelante, su rostro severo. No tienes derecho a nada, Emily. Sacó un documento de su billetera. Te despojaron de tus derechos parentales hace años. Vete ahora, o llamaré a la policía. El rostro de Emily se contorsionó de ira, pero al ver nuestro frente unido, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. No la hemos vuelto a ver desde entonces. En cuanto a mí, sigo trabajando y disfrutando de los placeres simples de la vida. Me mantengo en contacto con mis propios hijos, quienes ahora son adultos, y valoro nuestra relación. Este viaje inesperado me ha enseñado el verdadero significado de la familia. No siempre se trata de la sangre, sino del amor, el apoyo y estar ahí los unos para los otros en los momentos buenos y malos.